Bueno, hoy sí vamos a hablar un poco más de las comunidades de aprendizaje. Antes hablamos un poco de las características, hoy sí vamos a entrar en lo que es la acción. Pero primero que todo quisiera hablar un poco de la conferencia de 16 y 17 de junio y luego de que terminamos hoy también les tengo un breve estudio de caso. Si ustedes subieron sus reflexiones al estudio de caso en las últimas 2 horas, no lo he leído, pero hay muy buenas reflexiones desde ayer y esta mañana que vamos a compartir. ¿Puede ir a la 3, por favor? El 16 y 17 de junio voy a estar con ustedes, pero necesitamos recibir su retroalimentación sobre algunas ideas. Yo pensaba hacer una conferencia interactiva de los conceptos, ir un poco más profundo, hablar un poco con ustedes sobre sus planes, pero en una conferencia general de 3 a 4 horas. Y interactiva quiere decir que yo no voy a estar hablando, sino que vamos a estar trabajando, es como un grupo de trabajo. No sé si empezar eso por la mañana el primer día o no, y les voy a explicar el por qué. Porque yo creo que ustedes tienen horarios que tienen que trabajar en la universidad, entonces no sé si todos pueden asistir a ciertos horarios. Lo otro que tengo planeado es, en grupos de a 4 o a 5, una presentación de su trabajo culminante de 10 minutos a 15 minutos máximo por persona, más retroalimentación del grupo. Eso llevaría 1 hora para 4 personas presentar y recibir retroalimentación, 1 hora, 1 hora y 15 minutos, y luego la presentación de 2 o 3 personas al grupo en total. Como otra parte de la agenda de esos días, yo pensaba en la posibilidad de tener una sesión individual con cada uno de ustedes de 15 minutos, una sesión donde hablamos un poco de su trabajo culminante, sus pensamientos sobre su futuro en el coaching y cualquier otra cosa que podríamos hacer en una sesión cortita. Yo lo llamo mi sesión de coaching individual con cada uno. Estaba pensando también en la posibilidad de un panel cerca al cierre para hablar de los hallazgos y conclusiones del curso en general, de todas las sesiones, para dar conclusiones. Y estaba pensando también en una sesión de cierre donde ya cerramos todo con próximos pasos. Entonces, eso más o menos es la idea global. Pero como ustedes tienen que trabajar también, no sé cuáles son los horarios más aptos para hacer las sesiones grandes donde están todas y las sesiones individuales donde hay grupos pequeños o individuales conmigo. ¿Qué dicen ustedes sobre los horarios? Nosotros podemos. Si empezamos el día 16 con una conferencia de 3 horas, de 9 a 12, y luego almorzar, ¿les parece bien? Veo a Karen. ¿Cómo estás, Karen? ¿Qué tal? Sí, yo lo que quería decir es que las personas que han confirmado para los 2 días completos. O sea que entonces nos ponemos a trabajar los 2 días completos. Sí, los 2 días completos de lleno. Entonces está muy bien. Entonces, mientras que hay grupos pequeños haciendo actividades, les ponemos a otros con tareas para preparar. Sí, está perfecto. Eso lo podemos planear y yo les mando, Karen y María Luisa y Violeta, yo les mando una planeación previa para ustedes verlo. ¿Les parece? 2 días de trabajo completo. Va a ser muy bueno. Un solo salón. Al número 4, por favor. Con su compañero de lado, algo de las sesiones previas que le ha impactado,
Algo que no ha quedado claro todavía, por favor. Un minuto con su compañero de lado. Pero yo no creo que aquí sea muy adecuado pero de todas formas estamos sí, bueno, ahora vamos a leer. Yo lo que necesito es como, aunque la tarea me obligó, un repaso de todas las técnicas que nos han mostrado. Entonces ahorita como que no me queda claro cómo ponerme a estudiar de nuevo, que me ha impactado. Me gustó mucho el caso sí, como la que te no lo tiene ahí porque yo estoy revisando una noche de estas pero para refrescar. ¿Qué necesita? Lo de esta presentación, la anterior, sesión 10, comunidad de aprendizaje. Yo lo abrí aquí. Claro. 0 segundos. Es que esta chica fue la que me Por favor, algo que le ha impactado en las sesiones hasta ahora. A ver, ¿quién está sonriendo mucho? Ronnie, lo veo sonriendo mucho. ¿Qué me dices, Ronnie? ¿Tienes alguna pregunta o algo? ¿Perdón? ¿Alguna pregunta o algo que te ha impactado, Ronnie? Bueno, estamos platicando aquí con el compañero de Costa Rica que esto es algo que definitivamente el hecho de ponerlo en la práctica nos va a dar los resultados. Pues, bueno, el hecho de ponerlo en la práctica va a ser lo más interesante por los resultados que uno pretende esperar, principalmente con sus alumnos o compañeros de trabajo. Y sí es algo que en lo personal sí me ha ayudado, principalmente con un grupo que yo coordino donde yo trabajo, a ya no cometer tantos errores como antes. Cometiendo errores se aprende, ¿cierto? Claro, pero no como antes. Y ese es el camino. ¿Sabe que la idea de un curso como esto es de ir cayéndose, levantándose, aprendiendo un poco, haciéndolo un poco mejor? Es la única forma de aprender el coaching en realidad, es practicando. Y yo le digo a la gente, no ataquen las situaciones difíciles hasta tratar con unas situaciones más fáciles primero para refinar sus técnicas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Ronnie. ¿Alguna pregunta antes de seguir? Qué grupo tan bueno. No les digo a ustedes que es un grupo excelente. Vamos al número 5, ¿al número qué? Al número 5, por favor. Ya sabemos de corazón la definición de coaching. Lo valioso que son las personas. En el número 6, en la última vez, vimos una definición de una comunidad de aprendizaje. ¿Quién tiene una voz bonita para leer en voz alta? Profesor Bayardo, ¿nos puede leer por favor la parte en verde? Tiene voz de profesor, sí. Dice que una comunidad es un proceso colaborativo continuo que utiliza la investigación colectiva, evidencias y acción con el fin de producir mejores resultados para sus alumnos. Qué cantidad de palabras en una sola definición, ¿no? Significan muchas cosas. Gracias, profesor Bayardo. Lee mejor que yo, inclusive. Entonces, en el número 7, no tuvimos mucho tiempo para hacer un pequeño, una pequeña charla sobre cómo uno utiliza el coaching para fortalecer tu comunidad de aprendizaje. El proceso
quiere decir, hay pasos definidos para llegar a una comunidad de aprendizaje. Colaborativo quiere decir que no es que colaboran a veces, sino que todos colaboran 100% todo el tiempo. Continuo quiere decir que al terminar un ciclo, inmediatamente se está empezando con el otro ciclo de mejoramiento continuo, con el fin siempre de mejorar por medio de la investigación-acción, y el resultado no es ser mejor profesor, es tener mejores resultados para los alumnos. Para hacer eso tenemos que ser mejores profesores y líderes, pero el resultado final es mejores resultados para nuestros alumnos. ¿Cómo utilizamos el coaching para fortalecer nuestra comunidad de aprendizaje dentro de esta definición? Por favor, con su compañero de lado, hablen 2 minutos a ver qué piensan de todos estos pedazos que forman esta comunidad de aprendizaje. 2 minutos, por favor. Mucho de esto es que, aunque no lo dice, creo que sería muy valioso que la posibilidad pudiera tener, porque eso entonces le daría pasos definidos. O sea, podría ser, claro, sí, todos participan, o sea, primero al definir los valores de la misión, todos van a elaborar, hacer también que somos identificados, creer identidad. Entonces, eso fue lo que me foro para mí de un coaching, lo que tendría la elaboración de la misión y de la comunidad, sin perder de vista. Ahora, alguien puso en los foros que muchas veces el objetivo no se encuentra, ¿verdad? Pero eso ya es parte también de lo que ya de la comunidad como un aspecto importante de la 30 segundos, por favor, 30 segundos. Yo creo que independencia y también cierta visión hacia donde justo, digamos, una comunidad que está trabajando para a mí me parece muy bien y como se yo creo que eso que se puede hacer mucho en la sociedad un proceso colaborativo, ¿verdad? Y que se aplica muy bien a todas las actividades. Bueno, señores. ¿Listos? Ronnie, ¿cómo se llama la persona a su lado que parece guardaespaldas tuyo? Es nuevo. Hola, mucho gusto. Bienvenido. Seguido durante todos los cursos desde Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica. Nos da muchísimo gusto que está con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Qué nos cuentan ustedes? ¿Cómo utilizamos el coaching para fortalecer la comunidad de aprendizaje? Nosotros aquí con Bayardo comentábamos nuevamente en los círculos de calidad que yo compartía la última vez, ¿verdad? Que se hizo en una época aquí en Guatemala y Bayardo pues ha tenido la experiencia y va a contar un poquito. Muy buena presentación, Karen, gracias. Pues el tema a nosotros nos funcionaba más o menos de la siguiente manera y me da toda la impresión que es la guía también que se nos está dando en este momento. Teníamos círculos de calidad de 3 tipos. Uno donde estaban profesores nada más reunidos, uno donde estaban reunidos padres de familia de las comunidades escolares y uno donde estaban mixtos profesores y padres de familia.
y algunas veces ensayamos con estudiantes, con los niños. Bueno, la gran ventaja que veíamos y que creo que el tema de la comunidad de aprendizaje fortalece es que, en primer lugar, era una excelente oportunidad para discutir de los problemas que le atañe al tema de la educación en la escuela. Esa era una. La otra era que, compartiendo las dificultades, los padres de familia tenían mucho más clara y mucho más consciente la idea de cómo se educaba a sus hijos, y entonces ellos podían manifestar de mejor manera qué era lo que esperaban de la escuela y qué era lo que esperaban de los profesores y de qué manera podían ellos apoyar y cooperar. En el caso de los profesores, recuerdo muy bien que una de las mejores cosas que teníamos era de que con ellos era de que como la discusión era sobre los problemas que se tenían al respecto de la enseñanza de ciertos tópicos o ciertos temas, casi siempre había alguien en el grupo, en la comunidad, que explicaba qué era lo que él o ella hacían para resolver el problema. Otra cosa es que casi nunca se resolvían todos los problemas. Habían cosas que no se podían resolver y que quedaban siempre pendientes, y que mientras logramos mantener esos grupos de esa manera, siempre estuvimos todos mucho más conscientes de cuál era la labor que la escuela estaba cumpliendo en las correspondientes comunidades en las cuales estábamos trabajando. Generalmente eran comunidades rurales, no comunidades en la ciudad, sino casi todas eran comunidades rurales, y muchas veces comunidades rurales alejadas de los centros urbanos, dentro de los mismos departamentos de Guatemala. Fue posiblemente una de las mejores experiencias que tuvimos, que por circunstancias que no viene al caso en este momento, pues se fueron perdiendo. Y entonces ahora que usted trae a colación el tema de nuevo de lo que es la comunidad de aprendizaje, a mí me parece una idea muy bien lograda, y que me imagino que ahora la podemos afinar más, sobre todo si la podemos llevar a cabo, porque sí permitió constantemente la reflexión. Y sí funcionan bien en las áreas rurales, mejor que las de las áreas de la ciudad. Yo leí un estudio sobre los círculos de calidad de Guatemala hace poco tiempo, inclusive. Sí. Pero la investigación y acción siempre deja más preguntas de lo que deja resultados, aunque deja muy buenos resultados, ¿no? Entonces, específicamente yo preguntaría eso: ¿cómo podría el coaching ayudar a reforzar, por ejemplo, el grupo de profesores? Bueno, los planteamientos casi siempre eran de manera que permitían que pudiéramos discutir alrededor del problema y cuál podía ser la mejor salida. Eran discusiones en las que regularmente se hacía el esfuerzo de que, en el caso que a nosotros nos tocaba dirigir, casi nunca tratábamos de dar nosotros la respuesta, sino se trataba mucho de que las soluciones fueran propuestas que salieran del grupo, para que el grupo se sintiera, el que lograran salir del grupo le daba a la propuesta, le daba una calificación mayor desde el punto de vista de lo que era no solo la responsabilidad en el trabajo, sino la necesidad de llevarla a cabo. Entonces, a ver si le estoy entendiendo bien, profesor. El grupo de profesores, todos servían como coach para que los padres de familia se abrieran más con las ideas. Cuando reuníamos profesores con padres de familia, sí, ellos planteaban, pero también los padres de familia planteaban los problemas que sus hijos tenían con ellos. Y eso permitía que la discusión fuese bastante amplia y que se entendieran ambas partes mejor de lo que se esperaba. Pero en el caso de los profesores, cuando discutían sobre el tema, pongamos un ejemplo, digamos que se discutía de cómo estaba el tema de la enseñanza de las fracciones. ¿Cómo lograban verdaderamente ellos llegar a resolver el tema de la enseñanza de las fracciones? Entonces cada quien exponía sus puntos de vista, y sobre todo exponían en dónde estaban las principales dificultades. Dentro de las principales dificultades se incluían lo que los profesores no sabían de cómo trabajar el tema de las fracciones. Y eso permitía incluso que pudiéramos decidir sobre qué aspectos había como que fortalecer. Y regularmente se estudiaba también en grupo sobre los temas que ellos proponían.
Ajá, ajá. Yo lo que estoy viendo es que muchas personas funcionaban en el rol de coach, ¿no? Sí, más o menos. Sin conocer el rol, ¿no? Sí. A nosotros nos tocaba ser los responsables de la organización de los círculos de calidad. Y llegamos a tener bastantes círculos de ese tipo en diferentes departamentos del país. Pero sí lográbamos que esa apertura se diera, de que los mismos profesores plantearan sus problemas y buscaran las soluciones. Y pues logramos mucho. Muy bien. Pero se nos acabó la gasolina. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona quisiera comentar de cómo utilizamos el coaching para fortalecer la comunidad? Veo a Adrián, hola. No te oigo. Ahí está. Es que estaba apagado. Uniendo con lo que hemos estado viendo de las comunidades de aprendizaje. Para mí es muy oportuno estar revisando esto porque, no, como te comentábamos la vez pasada, tenemos un grupo de profesores que nos juntamos regularmente. Textos y todo. Sin embargo, como que le hacía falta esto, ¿verdad? El como ya concretar con cada uno, que cada uno pueda ir revisando cómo avanza con sus estudiantes, etcétera. Un aspecto que me llama la atención aquí de la diapositiva 7, dice producir mejores resultados para sus alumnos. Pero creo que esa es la parte más complicada, porque cada profesor va a defender que lo que hace es lo mejor para los estudiantes, ¿verdad? Y ahí es donde debe entrar el coaching, porque uno es mal juez en causa propia, ¿verdad? Entonces, creo que por lo menos en lo personal siento muy oportuno ver esto que estamos revisando ahora. Y una buena pregunta para eso de coaching es, perdón profesor, ¿qué muestra de evidencias me puede dar para indicarme cómo va su grupo, no? Evidencias. ¿Y qué evidencias tiene, no? Esa es la pregunta clave ahí. Muy bien, muy bien. Vamos adelante con el tema. Ustedes hicieron y estoy seguro de que todos hicieron la tarea, pero no tuvieron tiempo para subirla al Sakai, pero hicieron este pequeño estudio de caso. Tú estás encargada de formar o fortalecer la comunidad de aprendizaje en tu universidad. ¿Cuáles son los pasos que tú seguirías? ¿Cómo y cuándo utilizarías el coaching? ¿Y qué tipo de coaching utilizarías? Yo leí varios esta mañana y quisiera que me ayuden un poco. Por ejemplo, Claudia, tú escribiste cómo empezar tu comunidad de aprendizaje. En 1 o 2 minutos, ¿podrías compartir cómo empezarías el trabajo? Sí, claro, gracias. Yo lo que pensaba era que inicialmente convendría hacer un estudio, es decir, un análisis de qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Porque si suponemos que no se tiene la comunidad de aprendizaje y que se quiere crear una, entonces esto es un primer paso como para reunir alguna evidencia. Y otra evidencia podría ser también la evaluación docente, los resultados de los alumnos, el plan estratégico de la institución, como para comparar con la coherencia que pueda tener los objetivos de la comunidad de aprendizaje con ese plan estratégico y también el plan estratégico de la unidad académica. Entonces eso como en cuanto a las evidencias y unirlo con el qué se hace y el cómo se hace. Seguidamente pensaba yo que podía ser conveniente diseñar un plan de acción antes de convocar a los profesores para formar la comunidad de aprendizaje. ¿Y por qué? Pues pensando en los valores y en la misión y la visión que va a tener esa comunidad de aprendizaje. Algo que no dije inicialmente es que pensaba que la comunidad de aprendizaje, en este caso yo la enfoqué para una titulación. No para una comunidad grande, digamos, a nivel de toda la universidad, sino para una titulación en particular. Muy enfocada. Sí, muy enfocada. Porque pensé que hacerlo más grande podía ser más complejo.
Entonces, y también... Voy a pararte ahí. Yo creo que dijiste algo tan importante. En vez de empezar con los procesos normales, lo primero que hiciste es agarrar un poco de evidencias, tener datos para conversar, para tomar decisiones, para ver dónde vamos, cuáles son las necesidades, ¿no? Así es. Yo creo que ese es un paso que muchas veces olvidamos. Una verdadera comunidad de aprendizaje empieza con datos, ¿no? Sí. Te agradezco mucho, muy bien. Vamos corriendo. Muy bien. Para la próxima, yo quisiera que María André, tú podrías comentar un poco de cómo utilizarías el coaching. Me gustó mucho tu respuesta en esa parte. Gracias, Don. Bueno, lo que hice fue tratar de concretar un poquito acerca de pensé en algunas situaciones que podrían darse en la comunidad. Por ejemplo, una de las cosas que propuse fue la creación de la visión y de los valores de la comunidad. Y se me ocurrió que entonces utilizar el liderazgo de servicio, por ejemplo, para poder fomentar esa parte. Voy a pararte un momentito. Ella va a utilizar un modelo de liderazgo de servicio como el contexto para utilizar las técnicas de coaching, ¿cierto? Sí, correcto. Muy bien, sigue por favor. Bueno, luego pensé en que seguramente podrían darse casos de frustración en algún profesor o en algún grupo de profesores. Y entonces propuse que se utilizara el coaching cognitivo o para el desempeño y ayudarlos en momentos de frustración. Luego pensé en que alguien quería aplicar una nueva idea y entonces el ciclo de Deming podría ser de utilidad y que entre todos tratáramos de fortalecer el ciclo de Deming y aportar ideas. Otro contexto para utilizar las técnicas de coaching dentro de ese contexto. Excelente. El coaching es una herramienta que se utiliza dentro de varios contextos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. También tuvimos a Nidia, que tú hablaste de coaching grupal, pero en una forma muy especial. ¿Podrías comentar, Nidia, por favor? Sí, Don, yo hablé del coaching grupal en forma virtual, porque pues eso es lo que más que todo me ocupo yo. Entonces, acá se identifican fortalezas de los equipos y sus oportunidades, debilidades y amenazas, pero basados en evidencias. Y estas evidencias tienen que ser de la forma virtual, entonces se pueden colocar videos, tutoriales o alguna data para que los demás miembros de la comunidad puedan conocer cómo apoyar esta evaluación FODA de cómo ellos están llegando a sus alumnos. Porque realmente la comunidad lo que se busca es el aprendizaje de los alumnos. Ellos tienen que presentar evidencias en forma virtual y la comunicación se hace a través de foros. La verdad es que no es muy diferente a lo que se hace presencialmente. La ventaja que se tiene en la forma virtual es que el reconocimiento se hace público, se queda grabado en el foro, uno puede posteriormente llegar y queda todo ahí, es muy transparente. Y por ello el coach tiene que tener mucho cuidado de lo que escribe, ¿verdad? Porque queda evidencia pública de los reconocimientos. Entonces, además, la participación se fomenta más porque algunas personas se desinhiben cuando esta participación es virtual. Y todo queda registrado online, todos quedan enterados. Tiene algunas desventajas hacerlo en forma online, como la accesibilidad o qué tan oportuno van a ser mis comentarios, porque a veces la gente no se conectan al mismo tiempo. Y a veces toma más tiempo que algo presencial, pero sí da resultado y en comunidades alejadas permite que tal vez no se puede viajar continuamente, pero se comunican todos en forma virtual. Bueno, tú y yo estuvimos hoy comunicados a pesar de la distancia, ¿verdad? Exactamente, compartimos varios ejemplos, ¿no? Sí. A mí me gustan mucho los modelos híbridos, donde hay un poco de cara a cara y un poco de coaching virtual a la vez, ¿no? Porque se complementan mucho. Muchas gracias. María Luisa, también tuviste unos comentarios excelentes en cuanto a coaching en lo que subiste al Sakai. ¿Podrías compartir? Gracias, Don. A mí siempre me ha impactado mucho el continuo del coaching en esa metáfora de un piano.
y a mí me vino a poner mi alma en paz de que tocamos el piano de un extremo a otro y eso depende de la situación, del momento, del contexto y que no nos tenemos que sentir mal si en nuestro papel de coach en algún momento tenemos que ser la extremo a izquierda del piano como un guía, como un facilitador, como alguien que promueve que información, modela situaciones y luego podemos pasar a ser colaborador y luego lo más difícil debido a nuestros paradigmas y a nuestros modelos un poco verticales de autoridad es el aprender a ser un coach para provocar esas preguntas reflexivas. Es más fácil decir que hacer. Es muy difícil provocar esas preguntas reflexivas, pero esa es la herramienta con la cual vamos a influir en los procesos mentales y últimamente en el cambio de comportamiento y paradigmas. Entonces es un continuo con el gran reto de entender y reflexionar internamente cuál es la situación, cuál es el contexto y cuál es mi rol en cada situación. Pero está bien que nos movamos de un lugar a otro, eso es permitido y un coach tiene que tener ese insight, esa sabiduría para saber cuándo ser qué. Exacto. Está perfecta la respuesta. Y yo no puse el continuo de coaching nuevamente, debí de haberlo puesto, porque el trabajo que está hablando, por ejemplo, Bayardo, cuando habla de los círculos de calidad, es en realidad el coach en el rol de colaborador, de trabajar con grupos, que es un poco distinto que trabajar con individuos, ¿no? Forma parte de nuestras herramientas de coaching. Muy bien, muchas gracias a las 4 personas que hicieron su tarea a tiempo, reciben un 11 en vez de un 10. Muchas gracias. Vamos a la número 9. La colaboración profunda. Hoy tuvimos una charla con una alumna que me preguntó de que dijo, en nuestro distrito estamos haciendo esto y esto y esto. Y yo le dije, ¿qué tan profundo están haciendo esto y esto y esto? Me dijo, pues más o menos. Cualquier investigación muestra de que si hacemos las cosas a 20%, no va a cambiar nada. Hay que hacer las cosas por lo menos un 70% de implementación para esperar un cambio verdaderamente en el trabajo que estamos haciendo. Entonces, la colaboración profunda es el ingrediente mágico para las comunidades de aprendizaje. Y esa colaboración empieza con las normas. Normas, qué palabra tan rara, ¿no? Vamos a verlo en el 10. Cuando yo empecé con las normas, hablamos de las reglas de juego. Pero ¿sabe qué? Eso me suena a reglas de guerra. Entonces yo en mi trabajo con comunidades de aprendizaje hemos visto, inclusive con un distrito escolar que yo he trabajado 4 años, muchas de las escuelas, después de trabajar con un juego de normas por un año, volvieran a hacer las normas de nuevo porque se dieron cuenta que no les sirvieron. Las verdaderas normas son promesas que hacemos uno al otro. Yo hago una promesa con Pili. Pili, yo voy a estar poniéndome atención durante toda la sesión, ¿no? Bayardo, Claudia, Adrián, María Luisa, yo voy a dar de todo durante la sesión, pero ustedes también van a hacer lo mismo conmigo. Eso es una promesa, no una regla de juego, porque lo hacemos uno al otro. Y yo pienso que cuando uno piensa en las normas como promesas, que cada uno lo hacemos, incluyendo el profesor con los alumnos en el salón de clase cuando se hacen normas, tienen mucho más fuerza. Ahora, una pregunta. ¿Qué es un ejemplo norma? Hay normas superficiales y normas que de verdad van profundamente hacia algunos valores. Esto es una norma superficial. Todos tienen en su grupo esta norma, ¿no?
¿Cuál norma es esta? ¿Quién me puede decir? Apagar o poner en vibrar sus celulares, ¿cierto? Eso es una norma, lo que llamamos superficial, ¿no? Evitar hablar con su compañero al lado cuando alguien está hablando. Es una norma un poco más profundo porque ya es la cuestión de no interrumpir. Con su compañero de lado hemos hablado de una norma un poco superficial, uno un poco más profundo. Pienso en una norma que de verdad va tocando a lo que es verdaderamente los valores que necesitamos como grupo. Por un minuto, por favor. Can't hear him. Yeah. ¿Cómo estamos? A ver, ¿dónde está Gabriela? ¿Dónde está Mariela? Ahí están, ahí atrás. Tienen una norma un poco más profundo que puede compartir con nosotros. Le va pasando la palabra a otra persona, muy bien. Eso lo aprendieron de Karen. Aquí discutíamos si establecer los tiempos y los horarios de las reuniones de la comunidad de... No le oigo, perdón, voy a empezar de nuevo. Voy a revisarle el volumen. Está encendido, no sé por qué no se oye. Más o menos. ¿No? Para mientras alguien más que hable. Bueno, para mientras nosotros pensamos. Presione otra vez, Alzo, por favor. Ya presioné. Ahí está. Ahora sí. Nosotros pensamos en una que es muy general, pero básica para la convivencia, que es el respeto. Como bien dicen que el respeto al derecho a ser la paz, no hacer al otro lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Esto incluye respeto hacia el tiempo catedrático de los compañeros, respeto hacia el tiempo de uno mismo, aprovechar bien el tiempo. Si uno tiene el respeto, sabe que no tiene que estar entrando y saliendo, que no tiene que ir con la atención, que no debe prender su celular, etc. Y que tiene que haber convivencia con los demás y con uno mismo, ¿no? ¿Eso? Le digo la verdad, escuché más o menos la mitad. Yo creo que hay un micrófono prendido por ahí que ninguno en el cuarto podríamos escuchar bien. Pero entonces les voy a dar un ejemplo de una norma bien profunda para ustedes. Y nosotros tenemos una norma en nuestro grupo de profesores que llamamos hablar de los elefantes blancos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Hablar de lo que no estamos hablando y debemos estar hablando. Hablar de lo incómodo, hablar de las cosas que estamos pasando por alto. Entonces, una norma entre nosotros de siempre pensar qué es lo que no estamos diciendo, que debemos estar diciendo, pero es difícil decir. Eso es una norma bien profunda.
Perdón, Celso y Mariela y los otros que no pueden escucharles. Los otros. ¿Alguien más tiene un ejemplo? Por favor, Nidia. La ley del sándwich. Es decir, que por cada... Cuéntanos de la ley del sándwich. Sí, la ley del sándwich es que yo voy a identificar una debilidad, pero la voy a envolver entre dos fortalezas. Eso prepara a la persona, la prepara, ¿verdad? Le doy una fortaleza como una anestesia, un cariñito, luego le digo la debilidad, pero funciona muy bien, porque entonces cuando voy cerrando le digo otra fortaleza, y entonces esa es la ley del sándwich, ¿no? Entonces, si yo digo, Nidia, me parece muy bien, pero hablas mucho. ¿Así es la ley del sándwich? Ya lo entiendo. Pero falta la tercera, Don. Pero lo haces muy bien de todas maneras. Ya lo entiendo. Entonces, yo lo que pienso hacer es que cuando abrimos la sesión el 16 de junio, a mí siempre me gusta con mis clases pasar una media hora llegando a las normas para las sesiones, porque es un buen ejercicio para ir llegando a los valores básicos del grupo. Entonces lo vamos a hacer como ejercicio de apertura. Yo quisiera brincar a la 11, por favor. Entonces ya sabemos que la meta es mejorar el aprendizaje, que va a tener resultados en el liderazgo y el profesor. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los elementos y procesos que tenemos que estar utilizando en la comunidad? Vamos a ir a la 12. Los elementos de una comunidad de aprendizaje ya lo hemos hablado. Evidencia, cuantitativo, cualitativo, datos de alguna forma. Es la base. La gran mayoría de las comunidades de aprendizaje no funcionan en base de datos, por lo tanto, llegan a ser lo que llamamos la colaboración sin calorías. Colaboración liviana, ¿no? Que en realidad no es la colaboración profunda. Quiero contarles una historia. Hace unos años, hay un hospital aquí en la ciudad de Fresno que es grandísimo, tiene más de 200 camas, es un hospital de primera, tiene oficinas de médicos, hay 400, 500 médicos que trabajan ahí, grandísimo. Iba a la bancarrota, cubre unos 6 cuadras de grande, con parqueaderos y todo. Entonces invitamos al jefe de médicos a hablar con un grupo de educadores sobre lo que había hecho para salvar la institución. El jefe de médicos vio que iban para la bancarrota, saldos rojos. Como dijo Claudia, primero recogió unos datos, encontró que la satisfacción de los pacientes, de los clientes, era muy bajísimo. Entonces la gente buscaba otro hospital, porque aquí hay 3 hospitales muy grandes en la ciudad. Es competencia. Entonces, él dijo al sindicato de médicos, ¿se imagina? Dijo, desde hoy en adelante, para salvar esta institución, vamos a empezar a recoger más datos. Cada uno de ustedes, doctores, al terminar con un paciente, ellos van a llenar una hoja de satisfacción del cliente y lo van a poner en un buzón. Todos tienen que hacerlo, todos los pacientes, sin falta. Al mes recogió todos los miles de papelitos, los puso en la computadora y sacó el promedio de cada médico de los 120 en la planta central. Y lo puso en la pared de la sala de médicos. Los datos. De 20% a 85% con los nombres. ¿Se imaginan el sindicato de médicos lo que decían con esto? Y él dijo, estamos yendo para la bancarrota.
No dijo mucho más, sino que vamos a seguir, sin decir más cosas, ¿no? El mes entrante eran de 40 a 90, subieron unos 20 puntos. En 6 meses llegaron a un promedio de 92% de satisfacción general de los clientes y las cuentas iban para arriba y se salvaron de la bancarrota. Cuéntame qué hicieron los médicos para subir los puntajes tantos. Habla con su compañero, por favor. A ver, ¿qué hicieron los médicos para subir sus porcentajes? Entonces, señores profesores, ¿qué hicieron los médicos para cambiar los datos? A ver, ¿qué tenemos ahí? ¿Dónde está Violeta? Violeta, ¿qué nos dices? Hola, don, ¿qué tal? Nosotros Muy bien. hablábamos con María André que si el hospital era tan bueno, indudablemente el problema no era técnico, sino que era un problema de actitud y de trato más humano al paciente. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión que lo que cambiaron los médicos fue dar un trato más humano al paciente, darle más atención. Pero no cambiaron los médicos, eran los mismos médicos. Claro, ¿Qué hicieron los actitud, médicos? cambiaron su actitud. Cambiaron la actitud. ¿Y cómo lo cambiaron? Bueno, la evidencia ayudó muchísimo en hacerlos reflexionar sobre que algo estaban haciendo mal. Esa es la primera etapa. Ver, no voy bien, tengo 20%. ¿A quién busco para mejorarme? Primero, ellos mismos, para mí, tienen que hacer un esfuerzo de introspección, de reflexión y de encontrar sus fortalezas, sus debilidades y tratar mejor. Esa es la primera etapa y está muy bien. ¿Sabes qué hicieron? Miraron los puntajes, a ver quién tenían los puntajes más altos. Un y dijeron, Eduardo, ¿qué es lo que haces tú? Caray, tienes 89% y yo tengo un maldito 20%. Cuéntame lo que haces. Bien, claro. Fueron aprendiendo de otros médicos. Después de la reflexión de decir, estoy mal. Muchas gracias, muy bien. Don. Por favor, ¿quién está hablando ahí? Celso, yo. Hola. Hola, me recuerda a una anécdota muy parecida del libro de Switch, el que hablábamos de los hermanos Heath, de la parte de Director Writer, cómo ponerle números a las cosas para visibilizarlas, y luego la parte de Find the Bright Spots, o sea, hacer un benchmark de los que están haciendo bien las cosas. Ellos dicen, al hacer una evaluación, no buscar lo malo, buscar lo bueno y reproducirlo, ¿cierto? Es un cambio de paradigma de lo que hacemos generalmente. Sí, porque si otros lo están haciendo bajo el mismo contexto y condiciones, deberían de poderlo hacer todos en teoría.
El malo, ¿cómo cambia si no sabe ser bueno? Esa es la idea, perfecto, ahí está. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿qué procesos de uso de datos tienen ustedes en sus comunidades de aprendizaje? 1 minuto. Bueno, 2 minutos. Hay algo que es la colaboración. Perdón, se me olvidó decirles que vayan a la 13. Bueno, señores. En el número 12 vimos que los elementos de una comunidad de aprendizaje son los datos y los procesos son conversaciones alrededor de esos datos. ¿Qué datos utilizan ustedes en sus comunidades de aprendizaje y qué conversaciones tienen? ¿Quién puede compartir? ¿Pili está levantando la mano ahí, Pili? Es Ronnie el que quiere compartirnos. Vamos a hacer, para las sesiones en junio vamos a hacer una norma sobre presentar a otra persona. Muy bien. ¿Listo, Ronnie? Les compartí que los datos que utilizo con mis alumnos son los siguientes. Tengo guardado algunos trabajos, buenos trabajos de alumnos de otros años y les pongo en una cartelera a mis alumnos los mejores trabajos que han tenido la mejor nota. Y en otro cartel los trabajos que han tenido un trabajo ante una nota deficiente. Entonces les muestro las características que deben de tener esos trabajos que tienen una nota mejor. Entonces que ellos elijan, qué nota quieren. Entonces sí veo el resultado positivo porque cuando miran una nota numérica de un trabajo excelente, quieren tenerla. Y no quieren tener el otro trabajo que es obsoleto, ¿verdad? Eso es lo que compartimos. Tú has utilizado evidencias en una forma de rúbrica de que este es el no muy aceptable y este es el ejemplar, ¿cierto? Así es, así es. Y eso siempre trae muchas conversaciones de los alumnos, ¿no? Trata de identificar quiénes son, pero como son de otros años, solo una vez identificaron quién, pero lo bueno era que era una nota excelente, entonces no hubo problema. Pero sí funciona. Pero como dice Celso, pueden visualizar muy bien qué quiere decir esto o esto, ¿no? Sí, así es. Entonces, las evidencias no tienen que ser números, ¿cierto? Pueden ser evidencias cualitativas, escritas, cuantitativas, pueden ser toda clase de evidencias, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias, Ronnie. ¿Alguna otra persona quiere compartir qué conversaciones en la universidad podemos tener alrededor de datos para fortalecer nuestra comunidad de aprendizaje?
Don. ¿Puedo decir algo? Don. No. Sí. Sí. Yo creo que, bueno, lo que he hecho con los estudiantes es, por ejemplo, devolverles sus trabajos tan pronto como es posible para poder discutir junto con ellos cuáles son las dificultades. Yo no expongo las notas, por ejemplo, de cómo les fue a todos en general, sino después de entregar las notas, con ellos discutimos dónde están las fallas, los errores. Se les da un tiempo para que ellos puedan ver, por ejemplo, si no me equivoqué yo como profesor a la hora de corregir, para que si me equivoqué podamos enmendarle el error. Creo que eso ha dado muy buen resultado para que ellos se percaten bien en dónde están los errores y por qué se han cometido. Y a mí como profesor me informa en qué medida verdaderamente hemos avanzado sobre los temas que hemos querido avanzar. Creo que el tema de discutir las notas con ellos sobre qué aspectos son los que no se ha logrado aprender como debe ser, es bueno porque ellos se percatan bien de por qué cometen los errores que se cometen y además buscamos juntos cómo resolver el problema. Tú haces un coaching individual con cada alumno para ayudarles, ¿no? Si me lo piden, yo me imagino que también haces estos. Lo mismo que hago yo. Esta parte está muy bien, Julián. Sin embargo, esta parte la podría reforzar. ¿Y sabes qué? Julia lo hizo muy bien. ¿Por qué no hablas con Julia a ver cómo hizo eso? De pronto los alumnos empiezan a conversar entre ellos mismos, a formar su comunidad de aprendizaje para ir mejorando sus trabajos, ¿no? Lo más difícil es, como profesores, tú y yo no tenemos una base de datos juntos. Esa es la parte difícil que tenemos en nuestro trabajo de profesores, ¿no? Algunas ideas más. Muchas gracias, profesor. Muy bueno. ¿Alguien más? Pero ahí está. Yo creo que tenemos bastantes datos que podríamos utilizar dentro de una comunidad de aprendizaje. Por ejemplo, la evaluación de los estudiantes, que actualmente es una discusión individual con el director, revisando los puntos de mejora, etcétera. Habría que revisar qué pasaría si todos los profesores conocieran las evaluaciones de los demás, ¿verdad? Eso, digamos, si se publicaran, digamos, las evaluaciones de los profesores, no sé. Se hizo en Los Ángeles. Hay otros, digamos, indicadores que, digamos, sí los compartimos, por ejemplo, en las reuniones de directores, y es mostrar cómo va el rendimiento en todos los cursos, cómo va el uso, y eso, como es en reunión de directores, lo mostramos cómo van todos los departamentos. Entonces, quizá haría falta como profundizar un poco más y sistematizar ya en este sentido de comunidad de aprendizaje, porque sí facilita visualizar el hecho, bueno, qué tan bien o mal está en ciertos indicadores, digamos, pero nada más eso. Pienso de que sí tenemos varias herramientas que podemos utilizar. Sí. ¿Ustedes en el Colegio Americano han visto el bachillerato internacional? El bachillerato internacional es un diploma que viene desde Suiza. Entonces creo que el Colegio Americano lo tiene, o si no lo tienen el Advanced Placement. ¿Sabes quién corrige esos exámenes? No los profesores del colegio. Los corrige una persona de otro país. Y eso califica a los alumnos independiente de la calificación del profesor. Claro. Cuando varios profesores hacen un examen juntos o tienen unos datos de todos, ya no puede decir yo soy el mejor o el peor, sino
que estos son los datos de todos, los vamos a comparar a ver qué es lo que pasó. Es otra conversación completamente diferente, ¿no? Como hablamos la vez pasada, si tú y otra persona dieran el mismo tema, hicieron un examen en común y luego compararon resultados, ¿no? Y eso justamente es el estudio de caso para esta vez. El 14, tú y otro profesor elaboraron un examen para los alumnos de sus dos clases. En algunas partes del examen tus alumnos sobresalieron y en otras partes los alumnos de tu compañero sobresalieron. ¿Cómo es la conversación de coaching sobre los datos y su enseñanza? Esa es la pregunta de una comunidad de aprendizaje, diferente de lo que hemos mantenido en el pasado. Perdón, te puedo hacer una pregunta. Es que me quedé con la curiosidad de qué pasó en Los Ángeles cuando publicaron los resultados, las evaluaciones. En Los Ángeles hay más de 10,000 profesores. Tienen los exámenes estandarizados a nivel estado en forma digital. Tomaron los datos de cada profesor desde me parece que hace 4 o 5 años y sacaron sus promedios a través de los años y pueden hacer gráficas de a quién le va bien y a quién le va mal. Tú pones el nombre de... ¿Cuál es tu apellido, Adrián? Gil. Gil. Tú escribes Gil y ves que en Los Ángeles hay 22 profesores que se llaman Gil. Y ahí sale la lista y pones Adrián y dice, trabaja en el colegio de nombre West Park, enseña 5º grado de primario, 7º grado de matemáticas. Y ahí tiene el promedio de puntajes que tiene este profesor comparado con todos los profesores del distrito que enseñan la misma materia y cómo les ha ido con sus propios alumnos y si este profesor se califica por debajo del promedio o por encima del promedio. Ya hay varios juicios en contra de eso, ¿no? Pero el periódico de Los Ángeles dio esa información que el público debe de tener, ¿no? Es una discusión grande que tenemos, hasta qué punto debemos utilizar los datos. Pero les voy a decir qué están haciendo los profesores en Los Ángeles que salieron por debajo. Están hablando con sus compañeros que salieron por encima, a ver qué están haciendo, ¿no? Entonces ya está empezando un cambio, con 10,000 profesores. Entonces eso es más o menos lo que tenemos que hacer para nosotros, es pensar en cómo abrirnos más y más, hablar de cómo podemos mejorar como profesores para mejorar la enseñanza y el aprendizaje del alumno. Para el estudio de caso, ¿les parece bien? Levanten la mano derecha, todos. Yo juro subir mi estudio de caso al Sakai. Muchas gracias. Ya vieron la norma de subirlo. ¿Alguna pregunta o comentario antes de salir? Yo quisiera agradecer a los que participaron ampliamente en esta sesión por medio de sus comunicaciones en el Sakai y ayudándome con todo. Hay otros que no hablaron mucho, que están por los lados, que no los veo, que voy a llamarlos en la próxima sesión. En la próxima tenemos un alumno de doctorado, el Osvaldo de Luna, que acaba de terminar su doctorado sobre el liderazgo transformacional. Va a estar con nosotros el 31 de mayo. Mientras tanto, ustedes también van preparando su plan de su trabajo culminante. ¿Algo más? Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Mil gracias. Hasta luego.